Podcastes, un programa presentado por Guillermo Sánchez y Rubén Bernabé. Rubén Bernabé, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a Podcastes. Bien hallado, Guillermo Sánchez. Nos hallamos bien hoy, Rubén. Show must go on, ¿no? Como se suele decir. Uh-huh. Pero es que esto lo tengo que decir. O sea, me parece tan cómico que por ¿sabes el espumillón que tenía Rubén de merchandising del programa? Este de aquí. Bueno, pues ese útil que cogió Rubén con el nombre del programa se ha roto, o sea, ha hecho que esto se rompiera. Yo creo que el nombre técnico es que se descascarille, ¿no? El micrófono. Se ha cargado el micrófono. Me he cargado el micrófono, efectivamente. He hecho rosca de más y me lo he cargado. Entonces yo creo que lo gracioso de esta situación, que no iba a comentar, pero ahora Rubén se ve en el problema de que siempre tiene muchos problemas para editar, porque siempre ahí surgen problemas venideros. Entonces, como Rubén se mueva, le va a costar un infierno editar, porque eso va a hacer que, ya hemos hecho la prueba, en cuanto mueva un poco el micrófono, el sonido se peta. Tengo que coger el audio del portátil y eso no lo quiero. O sea, es lo peor que le puede pasar, porque tarda incluso meses, ¿no? en editar el programa. De hecho, tardamos muchas veces porque pasan cosas de esas. Siempre pasan cosas, es que siempre pasa algo, tío. Entonces Rubén ahora mismo es Keanu Reeves en Speed. No puede moverse mucho, pero tampoco puede parecer subnormal, porque esto es un programa de radio, ¿no? Entonces no puedo tocar el micro, no puedo poner nada que me proteja, o sea, que a lo mejor en algún momento puedo petardear, lo siento mucho. Incluso la gente no puede saber lo friki que eres de que tengas podcastes en el micrófono. O sea, eso sí que me duele. Ten en cuenta que eso no lo van a saber. Eso sí que me duele. Sin embargo, no es del todo inocente porque llevas un pitillo en la oreja. O sea, no es bueno, pero porque luego vamos a hablar de Garci y quería yo un poquito este guiño previo antes de comenzar. Abrimos el melón ya, ¿no? Venga, para adelante. O sea, no solo no se puede mover en la mesa, sino que Rubén no va a recomendar un programa, va a recomendar a Garci, que en toda su extensión, ¿no? Ya recomendamos en su día a una persona, como fue Arturo González Campos. Ya, pero a Garci, hijo. Ahora vamos con Garci. ¿Y cómo puede tener esto relación con la radio? Pues ya lo veremos. Bueno, ¿qué tal todo, Rubén? ¿Bien? Muy bien, ya te digo, me siento ahora mismo como si estuviera atado, pero yo estoy muy bien, ¿no? Yo estoy muy bien. La lástima que no te pasa lo mismo de estar callado, o sea, que no hubiera algo que te hiciera estar callado. No, de broma, porque si no estaría... No habría programa, básicamente. Yo no tengo nada que decir. Yo creo que lo único que voy a hacer este programa es darte un poco de cancha, ¿no? O sea, intentar que Garci no caiga con tanto aplomo en el programa, ¿no? ¿Puedes decir algo, Rubén, por favor? ¿Qué tal el verano? No, te estoy dejando hablar para que se vea lo que me necesitas. Que tienes algo. Línea de cal. Raya divina, corre por el campo, corre por la esquina. No me la sé, pero mola, ¿eh? Línea de cal, menuda enchufada. Si su va duro, puño en la cara. Cal. En fuera de juego, punto pelota. Pero más honestos. Vale. Bueno, cal. Línea de cal. Cal. Tertulia de cracks. Joder, qué vergüenza, Tenía que traerlo, tío. El piti, línea de cal. Es muy malo, ¿eh? No, tenía que traerlo porque episodio 35, o si tú, audiencia, hablamos de podcast, programas relacionados con el mundo del fútbol y no mencionamos a Línea de Cal, que en aquel momento cuando grabamos llevaba un episodio, creo recordar. No le di esa confianza de... O sea, es que Rubén juega mucho sobre seguro. Él siempre intenta traer el underground, pero había escuchado uno nada más. Ya, pero no le había Línea de Cal, para quien no lo conozca, está en YouTube. Darío MH, David Sánchez, nuestro David Sánchez. Queremos muchísimo a David. Y el otro, que es Chiner. Me cae muy bien también. Me cae muy bien. Igual otro porque es demasiado guapo, te diría, ¿no? Sí, la verdad es que es no guapo, puede ser tan guapo. Y como que es callado, que no te diría que tiene la frase justa, pero como habla poco, la gente que habla poco es como interesante, ¿no? Pero tiene esta cosa que quizá no tiene el carisma, es muy difícil tener el carisma de Darío MH y David Sánchez, pero poco a poco le vas cogiendo el rollo. Sí, no, total. Me he unido a ese programa. Llevo sin escuchar ya fútbol o algo relacionado con el fútbol mucho tiempo, porque para mí hace falta relevo. Es verdad que hay chavales ahora... Hablando de relevo, yo ya he dejado de escuchar la COPE completamente, ya no escucho nada del partidazo. Hostia, yo ya solo escucho la pizarra de Quintana. Solo digo, cadena COPE, ¿qué más lo habéis tenido que hacer para que este señor de aquí... Lo han tenido que hacer muy mal para que yo haya dejado de escuchar las noches de la COPE. Y ya te digo, lo he sustituido por Miguel Quintana. Y bueno, y su grupete. ¿Y te va bien? ¿Contento? La pizarra de Quintana, ¿no? Ya lo recomendamos también. Sí, la pizarra de Quintana. Vale. Y nada, Línea de Cal, que de verdad son tres subnormales, porque la pizarra de Quintana y Línea de Cal no pueden tener menos que ver. Yo estoy ahí por eso un poco, o sea, yo me engancho a eso. Porque Línea de Cal es pues su normalidad tras su normalidad. Uno es un cómico, el otro es pues también un poco, ¿no? El Alex Chiner no es cómico, pero bueno, hace chorradas. Es guapo. Y luego David Sánchez, que es como ese nexo con la radio deportiva de verdad, pero que no puede ser más personaje mundo YouTube, mundo tal, que antes de llegar a serlo ya lo era. Sí, ¿no? Porque... O sea, ¿por qué?
porque le tenías en Despierta San Francisco básicamente haciendo lo que le daba la gana, y ha cogido esta generación de chavalitos más jóvenes, se la han llevado a YouTube con el testarazo y línea de cal, y lo está petando cosa bárbara. Sí, es una simbiosis buena, ¿eh? Yo creo que a los dos le va bien. Bueno, Además me gusta, David Sánchez me representa un poquito porque es ese señor que ya es más mayor que con los que está sentados y no entiende la mayoría de las referencias. Pues si tú estás cerca de Darío MH, sí, pero, claro. pero maneja mucho el mundo de internet que yo no. Ya, pero eso es un problema tuyo, ¿no? Y me mola la sobriedad y el sudapollismo con el que lo encara David Sánchez. Así que... Tiene hijos también, ¿no? Se le nota un poquito que Bueno, quiere... Darío, estoy entre Bueno, Darío también, pero el otro tiene hijos que hablan y que interactúan. O sea, me refiero, creo que son mayores los de... No sé qué tiene que ver No sé para qué que me hacemos guste con hablando que de la edad sea... de los hijos de... Venga, Sí, tienes razón. ¿tiro el palo en la rueda o qué? Sí, yo estoy intentando alargar todo lo máximo posible el no entrar con el meollo José Luis García, ¿no? Porque, bueno, quiero intentar que sea un poco ameno y eso. Venga, Lola. El palo en la rueda. Por acariciar tu piel la soleada me muere, ay, yo me muero. No era el palo en la rueda, esto de línea de cal, ¿no? ¿Cantar? No, por favor. vale. Era solo cambiarte el paso. Vale, sí, una forma de expresarte, ¿no? Claro. De ser tú. Vengo a hablar del que va a ser el próximo premio Ondas. No sé si del podcast o en general. Ya sé por dónde vas. Tenemos a Juan Sanguino con Buen su... podcast, ¿eh? ¿Pero ¿puedo hablar? Si es que me digo broncano, de repente soy broncano, ¿vale? Está guapo el podcast, ¿eh? Mola, ¿eh? Juan Sanguino, Delirio de España, Podium Podcast. Delirio de España, ¿eh? Es el mejor podcast del año. Está guapo, ¿eh? Y va a ganar todos los premios a los que le nominen. Creo que ya hablamos aquí en su día de Delirio de España. Por supuesto, Rubén ya lo ha recomendado. Por supuesto, Cuando hombre. él ha vuelto ya 2 veces. No me acuerdo si fue con Miguel Ángel Blanco o con el de Mar Flores. No Sí, me es verdad acuerdo. que lo comentamos. Y bueno, es verdad que no lo hemos recomendado canónicamente y yo creo que es porque hacerlo... Nosotros tenemos un método para recomendar podcasts, como ya sabéis, El método podcastes, que está patentado, de que hecho. básicamente es copiar la estructura del podcast que homenajeamos. Correcto, copiarla, pero con un trabajo. que se me haga el piti. Es que no sabe llevar el piti, Rubén. Hay que Quieres saber- ser hay que tener malo. estilo. Eres Mario Casas haciendo de malote. Y Delirios de España, para que lo hayáis escuchado, básicamente es un documental que lleva muchísimo trabajo. Hay curro detrás. Y para hacerlo con el respeto que se merece, pues no lo hemos hecho. No, Yo lo creo que hay. me lo planteé con el de Jesús de Ubrique de hacer algo. Bueno, si quieres te cuento la historia. Sí, por favor, hemos hablado del podcast ya, lo damos por resumido, Está ¿no? recomendadísimo. Habla de momentos concretos de la historia de España de hace 20, 30 años, apoyándose en una figura, ¿no? ¿Podría decirse así? Perfectamente explicado Pues y gracias. a partir de eso te explica un poco lo que es la sociedad de esa época. Correcto. Yo quería hacer un Delirios de España de amistades peligrosas, que es un tema que a ti y a mí nos toca... Lo pide. muy España hondo. lo pide. No sé si te acuerdas, en el primer episodio ya cantamos amistades peligrosas en este Vamos así. podcast. Jo, ya empezamos dando vergüenza, ¿eh? Y hemos continuado. En el episodio 38 seguimos. Total, que yo me puse a investigar por internet. Me puse las gafas en vez del Se puso piti las gafas, se puso a oscuras en su habitación. y encontré un artículo, tío, madre mía, tenía todo. Repasaba toda la carrera de Cristina y Alex. Y dijiste, aquí Y con, dije, con aquí esto, está esto lo copio, ¿no? Lo copio tal cual, le meto 3 o 4 archivos de audio y me hago un Delirio de España lo más grande. Total, que yo ya escuchaba a Juan Sanguino una sección que tenía en Cuerpos Especiales. ¿Salía ahí en Cuerpos Sí, Especiales? sí. A ver, yo a Juan Sanguino ya le lo atraba. ¿Qué pasa con Eva? Que se carga a todo tipo de colaboradores, ¿no? Esa mujer. No, pero sigue, Juan Sanguino sigue. Ah, No, a que se cargó fue ups. al copresentador. Ya, y muy, bueno, no quiero hablar de esto Bueno, porque me no, duele, no, me no es lo duele. que- no es lo que No quiero estoy entrar ahí, sabrando no eso. quiero entrar ahí. Yo ya a Juan Sanguino yo ya le conocía de Traitors. ¿Viste ese reality show en HBO? No sé de qué me hablas. Traitors, estaba Juan Sanguino, estaba Scon, estaba Paula Puac. Por cierto, que se casa Paula Puac con Iñaki San Román, mi colega, Ah, se bueno. casa con Paula Puac. Enhorabuena. Aprovecho para felicitarle desde aquí. Menciona a Iñaki, como todos los programas, ya es una costumbre. Lleva una, strike 1. A la tercera, pues, Ya, ese que ya lo hago aposta, ahí ya lo hago aposta. sí, aposta, pero bueno. Rubén, no sé si me estoy perdiendo o simplemente aburriendo. Estamos en que has leído un reportaje de Amistades Peligrosas, el Sí. reportaje definitivo, ¿no? Que Y yo no sé de quién es ni nada, no pero sabemos la autoría. y resulta que escucho hablar a Juan Sanguino en su sección de Cuerpos Ah, Especiales de que él escribe en Vanity Fair. Y yo me digo a mí mismo, Vanity Fair, me suena que... Yo en mi vida he leído nada de Vanity Fair ni nada, pero Que no, digo, pasa, que no pasa nada, ¿eh? No pasará Yo tengo nada, pero muchísimos por lo que amigos sea- que trabajan en Vanity Fair. Y efectivamente me meto esa entrevista que contenía todo lo que yo Ah, buscaba, vale, o sea, era sí. de Juan Sanguino. O sea, nuevamente... Claro, me parecía ya demasiado feo. Copia su podcast plagiando su artículo de Vanity Fair. Hablar. Creo que ya era demasiado. Pues es verdad, es la metacopia, ¿eh?
quieres hablar de un tema que tú quieres copiando su medio. Es increíble. Todo. Rubén, Y tenías que haberlo hecho, joder. Y esto no hace más que hablar a las claras de lo importante que es para mí que le den mucho dinero a Juan Sanguino para que siga contando historias. Porque Eso está que le claro creo. que en el formato que Sí, sea... bueno, no sé si dinero se mueve mucho en ese mundo, ¿no? Bueno, más que el que tú y yo ganamos haciendo esto, desde luego. No, de hecho hoy lo hemos perdido porque estamos en menos un micrófono. El balance de hoy es que tenemos que comprar un micrófono. Así que no lo creo. Estás escuchando Podcastes, un programa que habla de podcast con Rubén Bernabé y Guillermo Sánchez. Rubén, pues empezamos con Garci, con la cosa de Garci, ¿no? Es verdad que lo intenta alargar un poco, que llevamos 15, 12 minutos, no se pueden hacer referencias al tiempo, perdona. No, y sobre todo lo que no se puede hacer es presentarme el tema así. Bueno, ¿qué? Lo de Garci. No, además he dicho, Rubén, Garci. ¿Qué marcha me lleva Garci? Que valoro de todas formas que para hablar de Garci lleves un cigarro en la oreja del A pendiente. ver, yo fumaría, o sea, esto me da asco, pero yo fumaría por darle un ambiente, ese ambiente que le daba a José Corbacho cuando le homenajeaba en Homo Zapping. Vale, estamos hablando para... Qué grande es el cine, ¿eh? Para el 80% de la gente que no sabe dónde estamos. Garci, el director de cine, tenía un programa que se llamaba Qué grande es el cine, donde no se paraba de fumar. Y era el proto todopoderosos. Ahora nos gusta mucho ir a hablar de cine a Rodrigo Cortés, Arturo González Campos, etcétera. Bueno, Javier Cansado, por favor, muchísimo amor a Javier Cansado. Por favor, ponte bueno. Ponte bueno ya. Recupérate. Pero antes que estos todopoderosos ya estaba Garci, que se había juntado con sus colegas, habían atrancado la puerta y venga a fumar y a y beber. John Ford y Houston, el de fumar y el director, o sea, no paraban, intercalaban. Es Winston. Es Winston. No es Ah. Houston. Pero no pasa nada, no pasa Es nada que no soy porque fumador, Rubén lo fuma, siento. ¿vale? Rubén es malo. Que en la etapa donde hablaban, en el programa este de radio, que ahora es el cine, Garci seguía... Bueno, era programa de tele. Sí, perdona, el programa este de tele, Garci seguía en activo, ¿no? Sí. De todas formas, claro. yo creo que... Perdona, un Como director, paréntesis. ¿te refieres? No tienen la oreja para llevar el cigarro. Es que- la oreja no acompaña. A ¿eh? ver, tú sabes que a mí de pequeño me llamaban Dumbo. Sí, las O sea, yo orejas tenía la querían- oreja muy de... Las orejas querían ser libres. Y no, hay un espacio aquí que el cigarro no me aguanta. No me aguanta. Pero prueba a ponértelo más en perpendicular a la oreja. Creo que lo voy a dejar, ¿vale? El Sí, homenaje aparte- ya está hecho. Aparte, Garci nunca iba con un para No, es ponerte que no un lo piti en la siento. oreja. No soy lo suficientemente hombre para hacer este tipo de homenajes. Bueno, la pregunta que yo te hacía, Rubén, era si Garci seguía en activo como director cuando se emitía este programa. Y mi respuesta ya ha sido que sí. Ah, vale, que joder, se te ha caído el cigarro. Ah, sí, ¿no? Seguía siendo Sí, director. sí. Vale. Bueno, Garci, ¿por qué estamos hablando de Garci? Vamos a hablar de Garci por muchos motivos que vamos a ir desgranando, pero antes de empezar, vamos a escuchar a Jesús Gluck, si te parece. Perfecto. Antes de que la voz de Pepe Sacristán nos arrebate el programa, quiero que la banda sonora de Jesús Gluck os traslade al Madrid de 1977. Yo no lo conocí y, sin embargo, me es mucho más familiar que el carrusel de franquicias y calles desarboladas en el que se está convirtiendo. Ese taxímetro. Ese vagón de metro. Ese cine que está cambiando su cartelera para la sesión del día siguiente. Ese cartel azul que anuncia la Cibeles. Ese túnel que desemboca en la Puerta del Alcalá. Esa parada de autobús con publicidad de aceite carbonel. La gente vuelve a sus casas. Ya es tarde, incluso para Madrid. Poco a poco, los andenes se vacían
y el torrente de luces ya no surca las invisibles carreteras. Los coches están ahora aparcados, al igual que sus dueños, en esas casas del M30, que entonces eran las afueras de Madrid. Es en ese preciso instante en el que suenan las señales horarias. Qué bonito, ¿no, Rubén? Qué fotografía, ¿no? De Madrid. ¿Me ha quedado guay? Sí. O sea, me ha gustado el momento de llegas a tu casa, todo se acaba de verdad, no como ahora que no acaba nada, ¿no? Llegas a casa, el móvil, sigues conectado. En plan, ese momento de... Ese momento de comunión en el que la gente se arremolinaba alrededor del transistor para... O tú solo, pero que... Para escuchar la radio. Luego, si quieres, entramos en la película que vamos a recomendar, que es Solos en la madrugada. Tienes como... Pero tengo primero, ¿no? sí, me gustaría hacer un preámbulo hablando de cómo llego a esta película, que es Solos en la madrugada, de José Luis García. Camino del héroe, ¿no? De 1978. Este programa. Pero bueno, llego a esta película describiendo una parábola interesante. Escribiendo ¿verdad? parábolas. A ver, yo me estaba leyendo la biografía de Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo, que si no te la has leído te la recomiendo muchísimo. Vale. Ya sabes que yo estoy obsesionado con este hombre desde yo creo que de Los ladrones para la oficina. Iñaki, Fernando Fernán Gómez. Sí, al mismo nivel. Fernando Fernán Gómez es una persona que siempre me ha atraído muchísimo, tanto como actor como luego el personaje que luego se creó de Digo, que gruñón estaba bueno y tal. también. ¿Eh? Nada. Iba a decir, me atrae tanto como digo, que joder. Me pones- Fernando, ¿eh? De verdad que este programa debería llamarse El palo en la rueda porque Voy es a que me ser pones yo. una cantidad de Pues zancadillas. la próxima vez, si quieres, vienes y hablas de Dostoyevsky, ¿no? Si quieres. Y... No voy para tanto. Sí, que me te gusta llamo. mucho este libro, El tiempo amarillo, porque la primera mitad del The libro About Time, que es, joder, que se tradujo en muchos idiomas el libro. describe un poco Fernando Fernán Gómez en la primera parte del libro, pues esa guerra que vivió, es la guerra civil, que por cierto me gustaría hacer otro pequeño inciso. Joder. Celia en la revolución, de Elena Fortún. Como profesor, yo es un libro que no sé por qué no nos obligaban. O sea, lleva 2 minutos hablando, ya van 2 libros que os Ya van tenéis que dos leer, incisos. ¿vale? Vale. No, pero Celia en la revolución es un libro que yo no sé por qué nos obligaban a leer de Catcher in the Rye. Pero espera, vamos a ver. No. Es el guardián entre el centeno, ¿vale? Juan Gómez Jurado, no... Te prometo que cuando Juan Gómez Jurado hace esto me da mucha rabia. Sí, porque uno Me da mucha rabia. Cuando Yo uno me, da- leí, o sea, yo me lo he leído en español, si es que no tengo necesidad Bueno, de... el profesor de guay. inglés, en tu defensa vamos a... A ver, es que me voy a defender. Yo he tenido que estudiar la oposición, pues me tenía que estudiar mucha literatura en inglés y tal. Y pues, mencionarla y mencionarla en inglés. Perdón. Pido perdón. Que yo te iba a decir una cosa. El que da asco no se da cuenta. O sea, que no pasa nada. No, estás totalmente culpado, que yo entiendo que no lo haces aposta, ¿vale? Bueno, pero que nos obligan a leer ese libro en el instituto y de verdad yo no entiendo... Por ejemplo, en vez de no leernos, el que recomiendas ahora, ¿no? Celia en la revolución es un libro que se debería leer todo el mundo. Celia en la revolución. Sí, narra cómo... El guardián entre el centeno, pero en este caso Celia está en la revolución, ¿no? Arrancan en Segovia, chiste. están en el pueblo con su abuelo, le hacen el pasillo al abuelo, tienen que volver a Madrid y te cuenta básicamente cómo entran los nacionales, los golpistas en Madrid, que tenemos la noción esta de que Madrid es como muy de derechas y muy tal, pero... O que Madrid se rindió muy fácil y No, la Madrid verdad es que costó bastante. Fue la clave, ¿no? Una de las claves de la guerra, ¿no? Porque aguantó mucho. Y Aguantó resistió mucho. Yo creo que no hay ideología al leer este libro. O sea, de hecho, yo llegué a este libro por Rosa Belmonte, que digamos que no es bolchevique. Es una tía a la que admiro muchísimo. Rosa Belmonte, que parece una anciana y... Sí, yo la escuchaba y yo me imaginaba a Rosa Villacastín. De los mayores, total. De los Y mayores luego la shock ves- que he tenido yo en mi vida. Cuando la vi en intermedio digo, ¿esta es la de la cultureta? Pero bueno, es un libro que creo que está escrito deliciosamente, pero con mucha sencillez. O sea, hay una literatura ahí tremenda que os recomiendo a todo el mundo. Consumirlo, ¿no? Y también os recomiendo un libro de un chavalito que está empezando que se llama Ah, Rubén Bernabé, que ya no sé. no lo hemos traído, pero bueno, está aquí. Está guapo el libro, ¿eh? El libro este que se llama... Lo que la isla me dio. Lo que la isla me si dio, no te importa. autorretrato, gracias. Eso es. Nada, no, para eso estamos, ¿eh? Por lo que quieras. Nada, cerramos inciso, que tenéis que leer, Vale, chavales. eso es, que tenéis que leer, que leyendo a Fernando Fernán Gómez un libro que hablaba sobre la época guerra civilista de Madrid, leeros Yo me el impongo... otro libro... Sí, bueno, da igual, yo estoy leyéndome El tiempo amarillo y me autoimpongo una misión. Ver todas las películas de las que habla Fernando Fernán Gómez en su libro, en su biografía. Bueno, pues tenemos tenemos a Rubén, no en el reto Mengel, sino en el reto Fernán Gómez, ¿vale? Sí, Porque- en la que Rubén es misión, así, la Rubén. misión de un imbécil o de un loco, viéndome Vale. todas las películas, que hay que ver lo que trabajó este hombre en los 50, 60, Se 70. hacen películas como... Desde pues Balarrasa, que es la primera que me vi, a Botón de Ancla, a un cameo en una peli de Marisol dirigida por Jaime de Armiñán,
Que por cierto, Jaime Darmiñán, director de una de las mejores series que me he visto en los últimos años, Juncal. Joder, ya está, que le ha dado fuerte a Rubén con Juncal. Perdonad por este programa, pero bueno, que es así. Ahora vamos a hablar de Juncal, ¿vale? De repente... Vamos a hablar de Juncal, no me voy a poner aquí ahora... Sí, pues yo sí voy a hablar. Para una cosa que tengo que decir, debe ser una serie que salía Fernando Fernán Gómez, ¿no? Bueno, debe ser... No, Sí, es una hacía de serie. párroco. Y la serie se desarrolla en Sevilla y es de mundo taurino, pues tenéis que ver a Rubén... 89-90. Venir y decir, ¿vas ahí yo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mal dichos, pero sí, José hablando... Álvarez Juncal, para servirle. Es increíble, es que estoy en Sevilla ahora mismo. Quiero un fino. Paco Raval, tío, es que hace un papel impresionante. Y hay que ver cómo me atrae toda la parafernalia relacionada con el mundo del toro. Que digo, cualquier día, te lo juro que Rubén me dice, he pillado un par de entradas para las ventas, ¿eh? No, tío, no valdría. Sí, pero que venías ahí coqueteando con el mundo No, español, porque de ¿eh? verdad que tú ves la serie y todo lo que tiene que ver, todos esos ritos alrededor de lo que es el toreo Joder. y todo el misticismo que le ponen, Yo no sé si a lo mejor... esa sí. poesía Camo- es increíble. Ahora, luego ver a un toro bufando, que lo están metiendo espada... Es que de hecho Da pena. intenté ver Tarde de Soledad de no me acuerdo cómo se llama El el documental director. este que me has hablado, ¿no? No es un documental, es una película que... Es como un POV de un torero un día, ¿no? Sí. O sea, la primera persona de un torero, que no es el POV que normalmente nos gusta a nosotros ver. ¿ok? No sé, que no estoy tan habituado. Sí que se clavan cosas De hecho, sí también. que es verdad que, al igual que esta película, a veces el POV lo dejas a la mitad, porque en un caso por unos motivos y en este caso porque yo ver al toro... Y se clavan cosas, lo tengo que decir, lo he dicho antes pero no has reaccionado. No, pero es verdad que estéticamente y todo es increíble. Por ejemplo, el sonido es espectacular y es tan espectacular que tuve que dejarlo, porque escuchar al tono agonizar Ya. es que no podía, lo tuve que quitar. A ver, el mundo, yo no sé si es facha decirlo, pero joder, es cultura, ¿no? No sé si es cultura, pero bueno, que hay... Yo creo que no es innegable, es cultura española. Claro, Otra o sea, cosa es... una cultura nuestra. Yo creo que es verdad que en parte pervive por muchos de los impuestos de los que luego se quejan. No, que si pagan. yo no estoy entrando ahí, estoy entrando en que a mí lo que me ha pasado, pues de lo que estás hablando, cómo van vestidos, los rituales, el cómo se saludan, en cómo saludan al público, tal, me parece todo tan raro y tan poco visto y tan único en el mundo que es muy atractivo, hasta que piensas qué está pasando ahí, que pues eso, que están Es haciendo tan daño a un diferente y al toro. mismo tiempo es tan nuestro. Tú escuchas esa Sí, sí, música y te total. remite a nuestra infancia. Yo me acuerdo, mi bisabuelo, mejor persona del mundo, murió en los 90. Le flipaba los toros. Yo me Hombre. acuerdo de niño, se ponía los toros en mi casa cuando estaba en casa de mi bisabuelo. Yo reconozco- hemos crecido un poco con ello. Yo reconozco que a mí me llama mucho el tema, pues eso, a lo mejor por la cultura te entraba de pequeño, pero como Sí. en mi pueblo habían toros y eso, joder, pues a mí no unía la parte del sufrimiento hasta que tuve un poco de conciencia y dije, joder, esto está feo, pero que a mí también me gustaba. A mí me atrae mucho, pero hasta la hora de la verdad. Ya, es decir, los toros, si no hubiera muerte, esto te lo dicen los propios amantes del toreo, si no hubiera muerte, si no hubiera ese riesgo, no sería real, no sería significativo. Y precisamente es lo que a mí me hace, por supuesto, Yo- inaccesible el mundo del toro. Un profesor que teníamos, que no mencionaré porque te insultaba, entonces... por eso Bermejo, no- cabrón. No le voy a dar ese... Decía cosas interesantes el hombre. Y una Sí, de las sí, que sí, decía sí. que no se me olvidará es que ahí tiene que morir alguien. O sea, en una corrida tiene que salir alguien muerto. Tiene que ser el toro, el torero... Sí, es un ritual de sangre, pero Bueno, vale, ya, precisamente ¿no? por ello... Es que Rubén, cuando le tocas Es que el es tema desigual, Juncal- si es de sangre, el torero que se... Pero es desigual, porque tú dices, vale, sí, el toro es más poderoso físicamente, pero coño, al toro le has obligado tú a estar ahí, que no sabe ni dónde está, hay ruido, hay música... Pero que aunque fuera justo, aunque de repente salieran ahí, vamos a ver, toreo justo, ¿no? 10 toros que les has dado a lo mejor cocaína a los toros, ¿no? Es que yo Da igual, creo- es un juego, no es comer, ¿no? No está hecho para alimentar. Pero es un juego en el que el torero ha elegido estar y el toro no. Ya, no, que yo estoy en contra. Si es sí. que yo sé que tú estás en contra. Estoy totalmente de acuerdo, pero que aunque estuvieran en igualdad de condiciones los toros y los toreros, el toro nunca ha dicho, ponme a mí con 10 colegas aquí para matar a un torero, ¿sabes? Nunca Efectivamente. ha opinado. Total, que vuelvo al reto... El reto Fernán Gómez. Eso es. Men's Health. No, burpees no vas a hacer, cabrón, ¿eh? ¿Qué tal, por cierto, los burpees? Continúa. Nada, totalmente Nada. abandonado, no me has visto. ¿Ves? Estoy con el reto... A ver, es que no es compatible el reto de los burpees con verme todas las películas que hizo este hombre en los años 60-70. La mayoría, te tengo que decir que mucho bodrio, ¿eh? Y me permito decirlo porque él mismo lo reconoce, que muchas comedias de estos años 60 Había que de la comer, dictadura había y que tal, comer. había que comer, había que trabajar y hay mucha cosa muy dura. Que se lo digan a Matthew McConaughey, por ejemplo, ¿sabes? Si no nos estamos remontando... Me refiero a que tiene pelis buenas y tiene mierdas también. Y ahí está el tío. Reaccióname, Rubén. Te has Sí, quedado como el shock. te prometo que la mirada de Vaca mirando el tren ha sido... Estaba intentando sacar algo y no era La capaz. mirada de las 1000 yardas. Pero Matthew McConaughey tiene una posición ya de... O sea, precisamente se pone a hacer películas buenas cuando tiene una posición de comodidad económica. Ya, bueno, solo digo que también tiene bodrios. Mucho podrías. Total, que vuelvo a Fernando Fernán Gómez. Por favor. Y llego al abuelo. El abuelo, que es esta película ya prácticamente postrera de su filmografía. De Garci, ¿no? Y está dirigida por Garci, efectivamente.
Yo me Es acuerdo casi una de... despedida del cine de Fernando Fernán Gómez. Yo que unos días antes le había visto en Botón de Ancla, que era un pipiolo. Sí, Todo pero el que entre mundo- Botón de Ancla y la otra película, aunque tú los hubieras visto el día de Claro, antes, pues habían habían pasado pasado ¿qué? 50 años a lo mejor. Vale. Llego a esta película y sé que todo el mundo... ¿Qué visión tienes tú? Si yo te digo, oye, ponte el abuelo de García, ¿qué me contestas? A ver, yo es que soy un poco lego, lo he hecho aposta, ¿vale? No he visto películas de García nunca para llegar virgen a este programa y poder reaccionar bien. ¿Pero qué pensarías? Te digo, Me ponte el acuerdo, abuelo. cuando la estrenaron, que como que le Es que yo me acuerdo lo que yo pensaba. le dieron bastantes premios y veía un señor en el campo, ¿no? Salía mucho en la portada verde y yo me Creo que acuerdo de Santander- decir... Porque ya García tenía como el San Benito, no sé por qué, de aburrido, de de- espeso, de aburrido. Joder, las pelis de García era La como peli una de broma García era pues recurrente. ese señor de los 80 que hacía pelis aburridas. Eso es la visión que, Peñazo. la visión que Entonces- tenía yo hasta hace 2 años. O sea, Te has bajado de ese tren, ¿no? yo bueno, me baja muchísimo y ahora hablamos de por qué. Bueno, Pero bueno, yo me veo el abuelo... Perdona, me has preguntado mi opinión. O sea, García era aburrido y la película se llamaba El abuelo. Claro, ¿sabes? y duraba, Era- no sé si 2 horas y media, 3 horas. O sea, imagínate. Ni me acerqué. Y es verdad que tiene su propio ritmo, es casi teatro, es una adaptación de Galdós. Y si no te quieres subir, te vas a poder tirar por el acantilado, como quiere hacer Rafael Alonso muchas veces. Hay que saber subir y bajar, ¿no? ¿No te has visto ese vídeo? Nada, si es que estoy hablando de una persona mayor. Bueno, vosotros, Darío MH y esta gente sí que... Claro, por la eso gente yo soy que David está en este Sánchez. mundo. La película me flipó, ya no te digo solo por la historia que te cuenta, sino también por ver a Fernando Fernán Gómez, a Rafael Alonso, a Agustín González... García, Fernán Gómez, Rubén estaba para hacerse una pajilla, para que me entendáis. Yo voy Esos diálogos, yo y voy esos traduciendo. actores, a mí es que eso me pone cachondo. Te ¿Ves? lo digo en serio, a mí ver esos pedazos de actores y esos No, diálogos... es verdad es que, joder, qué talento, ¿eh? Total, que abandono el reto de Fernando Fernán Gómez. Ah, ¿lo dejaste ahí? Sí, porque empiezo a descubrir a García Vale. y empiezo en orden cronológico. Todo esto para contar qué Asigna- hacemos hablando de García, ¿eh? Empiezo por asignatura pendiente, con Sacristán y Faltoyano, Las que tengo yo. y Bueno, después, solos en la madrugada. Es la 1 en punto de la madrugada. Transmite Unión Radio Española. Solos en la madrugada. Solos en la madrugada. Un espacio de reflexiones al alcance de todos los españoles. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Y si no, que venga McLuhan, Don Marshall, y lo vea. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas, para los que han ligado poco y mal, para las feas de los guateques de Capta Frutas y Colonia La Carmela a granel, para los que, sé sinceros, nunca habéis visto una pastilla de yumbina, para aquella juventud de los 50 obsesionada con el estudias o trabajas, para los miles y miles de empleados de bancas, seguros y reaseguros, para representantes, dependientes y cosas por el estilo que nunca llegasteis a ser ingenieros de caminos como quería mamá, para los tímidos, acomplejados, homosexuales y pajilleros, para los que se avergüenzan de sus cuerpos flácidos y esmirriados en las playas y piscinas, y también, cómo no, para las agotadas amas de casa que en su juventud, que por cierto, ¿os acordáis de vuestra juventud? Hace ya 1.000.000 de años. Ibais al váter siempre acompañadas de una amiga para animaros en ese último toque a los labios, a las medias o al sujetador, a ver si por fin aquel príncipe azul llamado Arturo, de camisa de cuello italiano y corbata estrechita con nudo Wilson, se fijaba en vosotras. Y lo triste es que se fijó. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros, la desengañada gente de la segunda edad, que hacemos más y más grande el imperio día a día. A mí me da... Siempre que escucho cosas de antes, sé que esto es ficción, pero me produce una sonrisa, es decir, joder, qué libre era la gente antes, o qué mal hablaba, ¿no? O cómo, qué barbaridades soltaba y a nadie le importaba tanto. Si tú lo piensas, yo creo que hasta la parroquia no tuvimos un programa nocturno. Esto es, a ver, lo explico. Es José Sacristán en un programa que no existió, de la transición española, que se llamaba Solos en la madrugada, que da nombre al título de la película. Pero bueno, sí que recoge el espíritu, yo creo que del que sería, imagino, esos programas nocturnos de la transición. Pero sin embargo, tú y yo, que crecimos con o periodismo deportivo o con un hablar por hablar, que era pues mucho más meloso y tal. Yo me acuerdo creo que hasta la parroquia... yo escuchaba en tu casa o en la mía,
que era así como Bueno, eso era más canalla. de cosas calientes. Pero que hasta la parroquia no había, Como yo tu creo, un libro. programa que hablara así a la audiencia, como hemos escuchado ahora a Pepe Sacristán. Sí, ese tipo de programa que te hablaba por la noche, ¿no? Que era Franco, que tenía un toque personal. Franco ya había muerto, pero sí era Franco. No era Franco, ¿vale? No estaba hablando Franco. Pero que era como un toque personal del presentador, ¿no? Era Sí, como su aquí personalidad. aquí nos venden a Pepe Sacristán como un presentador estrella de las noches de la radio, y no creo que de Radio Nacional, o bueno, se inventan un nombre, pero se supone que es como de Radio Nacional. Que tiene bastante libertad en lo que hace, ¿no? Es una estrella y tiene bastante libertad. De hecho, tiene toda la libertad del mundo porque, como decimos, hace un par de años que se ha muerto Franco, y vemos también que es un homenaje a la radio que hace García a través de esta película. Esa reivindicación, ¿no? De la radio, ¿no? La radio. La radio que, por ejemplo, homenajea llevando a Bobby de Glané o Ferran Martín a una gala de premios ficticia en el que premian al personaje de Pepe Sacristán. Vale. Bueno, que te ha gustado mucho. Es la primera peli de Garci, por eso Es la segunda, de tu reto, ¿no? Es la segunda, forma parte de esta trilogía de la transición. O sea, tú no querías hacer un programa de radio destinado a Garci, pero en todo ese camino del héroe que estamos describiendo, ¿no? Fernán Gómez, A ver, lo fácil Salto a Garci... Lo fácil hubiera sido decir, como quiero hablar de Garci y esto es un programa de podcast o de radio, traigo Cowboys de Medianoche, programa que ya recomendó en su día Iñaki San Román en nuestro programa. Ah, fíjate, es que es Segunda mención. Ah, es verdad, perdóname. Que habla de cine con tanta Torre información. Dulce y tal. Pero yo descubro Solos en la madrugada, que es una peli que me ha flipado, que habla sobre la radio, que termina con un monólogo que luego escucharemos que justifica ya una película entera, y que de hecho, al terminar ese monólogo de José Sacristán, se puede ver un faldón en el que agradece ¿Se ven textualmente... No, un faldón me refiero a unas palabras. Ah, vale, perdón. Unas palabras en Claro, las que es que- Garci... Piloto automático y de repente Ha dicho faldón. película transición, Digo, destape, ¿no? No. No es tu, Se lee unas no es tu palabras- libro, ¿no? No es- Joder. por lo de las choteras. Se lee un Perdón. faldo o unas palabras en las que agradece a la radio que fue la compañía de muchos españoles en aquella época tan oscura del franquismo. Ya. Que Franco no era negro, ¿vale? Queremos dejarlo claro. Que era Y bueno, blanco, podemos era ver, blanco. podemos ver el amor de Garci por la radio, no solo en todas las intervenciones que ha hecho a lo largo de su vida, y también en probablemente la obra maestra de Garci, que yo creo que es El Crack, que es una película indiscutible, que arranca con una escena espectacular que podría En un ser... bar, ¿no? Sí, en Yo un es que el bar Crack de los tampoco años la he 80. visto. ¿vale? Pues eso, ¿no has visto No he El visto Crack? El otro día la intenté ver, pero no... La otra parte con la que convivo, como que no. Como que era muy mayor Tío, la película, bueno, muy antigua. yo voy a recomendar, vamos a pasarnos la próxima media hora, lo que sea recomendando... Acordaros, 2 libros de la Guerra Civil. No, recomendados. olvídate. Lo que te quiero decir es que vamos No, a sí, hablar me mucho estoy de preocupando. Garci. No te preocupes, que por un oído entra y por otro me sale, sin ofender. Voy a hablar mucho de Garci ¿Mm? y de por qué creo que debería todo el mundo ver a Garci, si ha nacido por lo menos en este país. Pero creo que Que recordamos 12 de octubre, que es España. fue ayer, fue 12 de ayer. octubre, esto se emitirá en diciembre. Pero el Crack es una película indiscutible, o sea, el Crack tiene que verla todo el mundo y me da igual si te gusta Garci o piensas algo de Garci o no lo piensas, o sea, me da igual. Y el Crack en esa época no tenía la acepción que tiene hoy día, ¿eh? Antes estaba más... Hoy decir Crack es como muy de futbolista, Ah, te ¿no? refieres a Claro. Mastodonte, Hoy no podría Máquina... ser. Esa película hoy no se podría hacer. No, No se llamaría así. Yo creo que no. Pero bueno, al final de Crack, no sé quién dijo que gracias a Garci el cine negro tiene una oficina en la Gran Vía. Y me parece una frase preciosa que define una película que de verdad que todo el mundo tiene que ver. Aparte que yo ahora te recomiende Solos en la madrugada o las que sean, el Crack es una película que cualquiera que le guste mínimamente el cine va a disfrutar. Vale. Pero bueno, te decía que esta película, el Crack, arranca, por volver al nexo con la radio, con un atraco en un bar, ese bar de los años 80, que hay una máquina tragaperras sonando de fondo y tal, y también estamos escuchando mientras a José María García en su programa nocturno, así que hay 1000 referencias por las que podemos hablar de la radio y José Luis García. Mira, escucha, yo no sé cómo ni sé la manera, pero ahora más que nunca intuyo que tenemos que hacer una radio nueva. Eso que decimos siempre de que la radio es vida, ¿es verdad? Hay que hacer una radio que nos sirva a todos, a los que la hacemos y a los que la escuchan. Tenemos que hacer que esto en lo que nos dejamos el pellejo sirva para algo. Es que yo creo que sirve lo que hacemos. Ya lo sé, entiéndeme, pero nos falta algo. Un clic. Escúchame, no te hablo de política, ¿eh? Te hablo de comunicación. En la posguerra había unos tíos que hacían una radio para todos. Y los que la escuchábamos, los niños, los mayores, vivíamos pendientes de ella. Joder, es que nos ayudaban a vivir. Y era a veces, pocas veces, muy pocas veces, si tú quieres, pero era como una forma de cultura. José, esa edad de oro murió. Y además ahora no nos serviría. Sí, ya lo sé. Pero dime, ¿dónde están ahora los equivalentes del Quijote, de la moto de la fortuna, de Cabalgata?
Por muy hábil que sea el criminal, por mucho que intente borrar sus huellas, tarde o temprano caerá sobre él todo el peso de la ley. El criminal nunca gana. Señoras y señores, nos encontramos con nuestros micrófonos instalados en el Teatro María Guerrero para retransmitir. Las retransmisiones en el teatro. Siempre se oían más los ruidos que los actores. Muy bien, dime ahora. ¿Dónde está aquel Echenique de entonces? El Soler Serrano de Esto es Radio. Antonio Calderón, Eduardo Vázquez, Fernando Forner, Becker, Bobby de Glané, Ángel Soler. ¿Dónde está el Pedro Pablo Ayuso de ahora? Esa comunicación que ellos tenían con el público, ese ser amigos, no lo tenemos nadie. Pues hay que conseguir esa comunicación que tendría que ser distinta, ya lo sé. Pero tenemos que conseguir que la radio vuelva a ser aquello que nos dejaba con la boca abierta y que hizo que por lo menos nuestra generación tuviera imaginación. Y aparte, José Luis García a día de hoy colabora en Campo de Gas, en la cadena COPE. De hecho, me cae bien porque le he oído, donde le he escuchado no es en Cowboys de Medianoche, sino es en el programa. Los viernes a última hora, creo que es, o el fin de semana a última hora, hablan... Los viernes después del Oasis. 15. Es el Campo del Gas, por cierto, que estaba en la calle Gasómetro, era un lugar que se hizo muy popular en los años del franquismo, no sé exactamente en qué años, y que sale en el Crack Cero. Del mundo de boxeo, por favor. Del mundo del boxeo, sí. Claro. Y sale en el Crack Cero como ese guiño al Campo del Gas. ¿Y sabes quién sale en el Crack Cero? El Crack Cero, que es como una precuela que hacen del Crack. ¿Y sabes quién sale en el Crack Cero? Joseba Larrañaga, conductor del Oasis, del partidazo de COPE, claro, que sale el Campo del Gas. Es el que habla con Garci hoy en día en la radio. Efectivamente. Pero, o sea, el Crack Cero ha hecho hace poco esa película. Sí, la hizo hace unos pocos años. El protagonista ya no es Alfredo Landa, evidentemente, falleció. Pero es Carlos Santos, Povedilla. ¿Ah, sí? Y sale Miguel Ángel Muñoz, mamá. Anda, fíjate. Sale haciendo del Moro, de Miguel Reyán. Que, por cierto, Miguel Reyán, su primera aparición en el cine... Es un bucaque de... me das pie. No te doy pie. No te da pie nadie, no mientas. No. Miguel Reyán, que su primera aparición en una película es en Solo en la madrugada, que es la película que estoy recomendando hoy. Miguel Reyán es el de Bacterio, ¿no? Bacterio, sí, un gran actor. Este programa va muy específicamente para un nicho de gente. ¿Por qué estamos hablando de Solos en la madrugada? Y te podría hablar de Solos en la madrugada o cualquiera de estas 3 pelis de la trilogía de la transición, que son... Eso, vamos a hablar de eso, porque me comentaste antes del programa que ibas a hablar como de 2 etapas de Garci, ¿no? O incluso de 3, ¿no? Y Yo no te sé definir etapas. Sí te puedo decir que las 3 primeras son muy de transición. Tenemos Asignatura Pendiente y Solos en la madrugada, que tenemos a un José Sacristán que protagoniza las 2 películas. Mira con nostalgia un mundo que se le está escapando de las manos, porque ya el padre ha muerto, el padre que es un poco de derechas, tiene solo un huevo. Estoy hablando de Francisco Franco. ¿Su padre Franco? No, coño, me refiero a el padre, ese padre al que echa las culpas de por qué las cosas no te salen bien o por qué no has vivido lo que tendrías que haber vivido. Estamos hablando de una generación que cuando se muere Franco tiene 40 años, de repente está en crisis de mediana edad sin haber podido hacer nada de lo que tendrías que haber hecho en tu juventud, ¿no? Entonces... Estas 2 primeras películas es un poco esa protesta de no hemos podido vivir y ahora que se supone que viene la libertad, que estamos viendo la libertad en nuestra cara en personas más jóvenes, como el personaje de Emma Cohen, con la que tiene una affair. Emma Cohen, por cierto... Espera, antes de por cierto, ¿quién tiene una affair con Emma Cohen? José Sacristán en Solos en la madrugada. Vale. Emma Cohen, por cierto, mujer durante muchos años de Fernando Fernán Gómez. Otro vínculo con Fernando Fernán Gómez. Rubén uniendo puntos. Ella es más joven que él y un poco le echa en cara de qué bien vivíais con Franco, que teníais alguien contra lo que quejaros. Ahora os habéis convertido en unos carcas que no queréis pelear por un futuro mejor. Vale, el resumen de la etapa de Garci, de la primera etapa, por decirlo en una frase quizás, no en un alegato, ¿no? Quizás puede ser. Para mí es nostálgico. Director que es está nostálgico, pero queriendo mirar al futuro. Y de hecho luego escucharemos... Con esperanza, ¿no? O sea... Con esperanza del futuro. De hecho escucharemos el monólogo final que decía que justificaba una película entera, en el que habla un poquito de esa esperanza que debemos tener, de dejar de mirar atrás y mirar un poco al futuro, de vamos a dejar de quejarnos y vamos a proponer, vamos a construir otra sociedad o algo nuevo, y ¿no? me parece un discurso que te levanta el ánimo y que todo el mundo tiene un poco de joven, ¿no? Ese, venga, vamos a comernos el mundo, claro. Todo está por escribir. Y si algo me gusta de estas 3 primeras películas, y especialmente Las Verdes Praderas, que para mí es la mejor película de estas 3, incluso te diría que la mejor para mí, a lo mejor con el Crack, que yo creo que nos podemos ver todos un poco reflejados, porque evidentemente tú y yo no hemos tenido que pelear contra el franquismo, o no hemos tenido ese... Cada vez se pelea menos en el mundo, ¿eh? No hemos tenido esa represión,
pero sí que hemos tenido todos algo. Pues tú y yo tuvimos que nosotros conocimos un mundo, de repente llegó la crisis de 2010 y hemos vivido en otro mundo a partir de ahí. La generación más joven que nosotros pues está viendo que no tiene futuro en cuanto a encontrar un piso, al final está hablando de que el mundo ha cambiado. Sí, no vale si nos podemos pasar la vida quejándonos de lo que ha pasado o podemos mirar adelante. Yo creo que nos podemos identificar a pesar de que está describiendo una España y unos españoles que ya no existen. Que es un problema que tiene yo creo que un poco cada generación, porque al final la generación de tus padres estaba todo por hacer y no les habían dejado nada abonado. A nosotros nos lo han dejado abonado, pero resulta que el abono ese tiene mierda y está envenenado. Entonces yo creo que cada generación... Y ahora la generación de jóvenes pues está en el erial, que ha resultado de ese... Antes era todo campo, no. Mañana va a ser todo esto campo. Suerte, chavales, lo digo en serio. Pero en serio, refleja una España que podría ser, de verdad, son unas películas que prácticamente son documentales. Por ejemplo, en Solos en la madrugada, por volver a ella, sale el momento en el que se legaliza el PC, el Partido Comunista de España. Digo que es el ordenador, para mí siempre ha sido legal, un ordenador de sobremesa. Y ahí cuando sale Miguel Reyán y María Casanovas y tal, te describe una época... Bueno, es que no olvidemos que José Luis García militó en el Partido Comunista. Sí, bueno, que pese a que parezca un señor ahora, ¿no? Claro, yo siempre he tenido la visión de José Luis García de que era un reaccionario, ¿no? De que te salía en Telemadrid, en Es Radio... Un señor de bien, ¿no? Que se viste por los pies. Y viendo su cine, nada más lejos de lo... Vamos, es que nada más lejos. También es historia de... No es ni siquiera historia de España, también es historia del camino que transita cada uno en la vida. Que todo el mundo es muy reivindicativo de joven, PC, Partido Comunista, no era gamer, ¿vale? García no era gamer... Y que todo el mundo luego se vuelve, conforme crece, muy conservador. Por ejemplo, Jiménez Los Santos. Por ejemplo, es que estaba pensando justo en ese. Jiménez de los Santos fue secuestrado y le dieron un tiro en la pierna por ser, no sé si por ser rojo, pero fue el partido independentista catalán. Terra Lliure, creo que es. Ni idea, no sabía. Sabía del Partido Comunista, pero no sabía que le habían disparado. Terra Lliure no sé si fue, pero seguro que fue un partido independentista catalán que le pegó un tiro en la pierna. Supongo que no por ser... Bueno, a lo mejor sí que se fue por ser comunista. No, es que para esa época, y si quieres luego te hablo un poquito de la Iglesia, había mucho terrorismo de derechas, ¿eh? Sí, claro. Había terrorismo de derechas. Que lo que te decía, que teníamos esa visión de que García... yo tenía esa visión de que García era reaccionario o de derecha, o sea, un señor conservador. Lo oyes en la COPE un ratito, ¿no? Y dice, pues este es uno más. Está lleno de prejuicios, ¿no, Rubén? Pues sí, yo creo que todos estamos llenos de prejuicios y lo bonito es cambiar, ¿no? Esa es la historia. Yo creo que los prejuicios no es que hagan falta, pero al final... Sí, todos los prejuicios son necesarios. Necesitamos hacernos arbolitos de que unen puntos, pero lo peligroso yo creo es no cambiarlo, ¿no? Es cuando no estás abierto a poder cambiarlos, efectivamente. Estamos hablando de una persona que ha abrazado a García, o sea, y está defendiéndolo por pero ha abrazado a García a través de su obra. O sea, a mí lo que tenga que decir García o tal no me interesa tanto, me interesa su obra como autor. Un legado de esa militancia en el Partido Comunista de España, porque si tú ves sus películas, muchas veces está realizando una radiografía del español prototípico de la época, un señor que ya no existe, que se está enfrentando en muchas ocasiones, estoy hablando más allá de la trilogía... de la trilogía de la transición, que se está enfrentando a... La trilogía de la transición, es que me parto... O sea, que es como que tienes un universo propio, ¿eh? La trilogía de la transición, que son 3 pelis que ha visto Rubén. Pero bueno, que son protagonistas, que son como tú y como yo, que se están enfrentando a situaciones que son más grandes que ellos mismos. Muchas veces es el propio Estado o cualquier otro tipo de situación. Y el trayecto de las películas de García desde el punto A al punto B... Muchas veces termina la película y es un final medio abierto. Tampoco ha contado nada concreto, ¿no? No hay una historia que diga, madre mía, vaya giros argumentales que ha tenido y tal. Pero te enseña la transformación de ese protagonista, de cómo se ha enfrentado a ese algo más grande. Ha ido del punto A al punto B, se ha enfrentado contra ese algo superior. Seguramente haya perdido, pero no me importa. Es que lo que me importa es ese trayecto que hace el personaje. Eso aparte de ser... Y muchas veces dinamizado por los personajes femeninos. Que uno ve las películas de García que casi siempre están protagonizadas por hombres, pero el que cambia algo no es el que le hace al intelectual del protagonista de verdad cambiar es un personaje femenino. O sea, por lo que me estás contando, mira, y relacionado con la hispanidad, al final no va a dar pie. Al final García era un español más, porque estamos hablando que esos problemas los hemos tenido en todas las generaciones, y ese transcurrir en una historia en la que te has enfrentado con problemas, normalmente pierdes, no eres un tío exitoso que dice aquí llego yo y aquí voy yo a ganar. Eso es muy español, ¿no? Es que me estoy acordando del Quijote. O sea, que ¿hay algo más español que eso? Es que tal cual es el Quijote. Y de hecho a mí me gusta poner contrapunto con la cultura anglosajona. O sea, a mí me encanta Dickens, me flipa Dickens.
pero son personajes que suelen ser más aspiracionales, de yo quiero ser como mira, y le va a ir bien, y lo consigue, y lo va a conseguir, lucha y al final le sale bien. Claro, y sin embargo tú te lees a Galdós, que yo creo que es su contrapunto aquí en España, tenemos Fortuata y Jacinta, los episodios nacionales, describiéndolos cómo era esa España, y a Galdós le llamaban garbancero. ¿Por qué? Me gusta eso mucho, lo de garbancero. Porque lo que te contaba era las miserias, ya no las miserias, sino cómo era la vida. Sí, el que hay detrás, ¿no? Ya no es... Pues voy a estudiar una carrera y voy a ser el más exitoso. Es a ver dónde la tengo que estudiar, a ver si tengo dinero para matricularme en esa carrera o no tengo que trabajar sacrificando cerdos. Y seguramente no me vaya bien, pero bueno, yo lo he intentado, ¿no? Pero yo lo he intentado. Sí, podemos echar un buen rato. Y yo veo que ese Garci, y especialmente el primer Garci, es muy galdosiano. Total. Por cierto, inciso ahora que has dicho lo de David Copperfield, aparte de que cada vez que le digo a alguien me estoy leyendo ese libro, porque sí, me lo regalaste hace 4 años y sigo leyéndomelo. No sé si he tomado... Es un libro que a mí me tocó mucho ese libro. Y me está gustando, pero es verdad que le cojo con ganas, o lo cojo, no sé aquí ahora mismo cuál es el determinante que tengo que utilizar. Lo cojo con ganas y lo dejo. Lo cojo con ganas y lo dejo. De hecho, escribía un poco así. Hombre, escribía por fascículos porque él tenía contratado en el periódico porque cada semana tenía que hacer una entrega. Claro, y la historia de David Copperfield la tardó en publicarla varios meses. Lo que tardara, no lo sé. O lo que tardara. No, lo que te quería decir, que la gente cuando le digo, me estoy leyendo este libro, a ver si me lo acabo, se me está atragantando un poco. Me dicen, claro, del mago, ¿no? La biografía. Y es como, no, esta conversación se ha acabado. ¿Conoces a Garci? Le digo yo automáticamente. Bueno, te voy a hacer una confesión. Ya que estoy quedando como un pedante de mierda, seguramente. Pero eso ya en el programa primero, cuando cantamos lo de... A ver, yo no tengo ni idea de cine ni de nada. Y me gusta, simplemente me gusta hablar de ello. Y voy a poner un ejemplo de por qué yo no sé de nada. Hemos dicho antes que yo estudié una carrera relacionada con la literatura inglesa y pues he tenido que estudiar muchos autores y bla, 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 bla. A mí me dieron una vez literatura inglesa 1... unas hojas en reprografía que ponía David Copperfield y nos lo teníamos que leer y lo comentábamos en clase, ¿no? Yo estuve... O sea, 100% no estaba seguro, pero yo estuve un tiempo pensando que lo había escrito el mago. Tú dijiste, literatura antigua, yo pensaba, solemne, ¿no? Claro, digo... Ese señor que está con Claudia Schiffer. Claro, digo, a lo mejor es un mago que tiene mucha autoestima tan autoestima de sí mismo que se ha puesto en el título, aunque luego esté hablando de algo que pasó hace 200 años. Pero sí, era un poco soy raro, así de ¿no? imbécil, Desde luego. Tardé un tiempo en darme cuenta. Vale, es que yo, me sentía mal porque en su día lo pensé también. Digo, ¿cómo no conoces esta obra? Pero no, es el mago el que se llama como ese chaval. Es un poco Oliver Twist, ¿no? ¿Oliver Twist es posterior a esa? No lo sé. David Copperfield es la que es más autobiográfica. ¿Pero Oliver Twist es suya también? Sí, claro. Vale, entonces no. A lo mejor hay un poco de Dickens también en Oliver Twist, ¿no? Yo creo que hay mucho de todo, o sea, sí, o si te lees Grandes Esperanzas, ves... También hay de él. Sí. Bueno, pues tenemos eso a Garci, ¿por qué has llegado a Garci? Lo que le gusta a Garci la radio. Para ti ha concluido la primera etapa de Garci, Rubén. Aquí cerramos el libro, ¿no? ¿Algo más que decir sobre la transición española? Sí, pues tengo más que hablar de la transición española. Es que, claro, no te va a decir nunca no. No, pues eso que nos describe, nos relata una transición. Apoyándose mucho en Madrid, ¿no? En la sociedad de ese momento, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de Garci en estas 3 primeras películas y las posteriores, que son los exteriores de Madrid. Que se nota que... De Madrid, de Santander, de Asturias... Sí, pero como especialmente Madrid, ¿no? Se nota que él fumaba Madrid, ¿no? La respiraba. Si te acuerdas en el monólogo que he hecho antes, mencionaba... Cuidado. He descrito lo que se va viendo en las imágenes de Solos en la madrugada mientras suena la música de Jesús. Sí, ha sido muy Garci eso. Te he dicho, la parada de autobús con publicidad de aceite carbonel. Sí. Es que las películas de antes se veía una publicidad, se veían que la botella que se bebían era de Soberano. Es verdad, que por cierto se bebía mucho en la época. Estaban todo el día bebiendo. Pero bueno, era el whisky en la cama, pero bueno. Y sin embargo, tú ahora te ves cualquier película, cualquier serie, y es que no va a trascender. Es verdad, no trascienden. Porque es verdad eso, Como podría estar rodado en Estocolmo, ¿sabes? Es verdad. O sea, no, pero es verdad que ahora no... Como que no quiere ser todo atemporal, ¿no? Yo no sé, como tú me dices siempre que no haga en el programa, que no circunscribas nada a ninguna época, ¿no? Que se pueda escuchar y consumir en cualquier momento, ¿no? Pero que es un podcast. Pero yo creo que una película tiene que describir su época y su momento. Sí, y si tú lo piensas ahora, yo no sé si es por no hacer publicidad de las marcas, para que no te denuncien pues incluso. No sé por qué será, pero es asqueroso, ¿eh? Porque imagino que ahora grabar en exteriores es mucho más caro que antiguamente. Pero pues no lo sé, yo veo una película, tío, y está todo grabado en un estudio y no tiene el pozo, el describir su época, joder, no sé si porque a lo que mejor tiene las películas de Garci. Quieren que todo se vea en todos los países posibles del mundo y todo sea, pues eso, atemporal, sin ningún tipo de indicación geográfica. Es que todo es igual ahora, Te Rubén. ves asignatura aprobada y se van al Molinón a ver un partido de fútbol.
¿sabes? Y están ahí, son cosas que van a trascender, porque tú estás viendo cómo vive ese país. Tú ves ahora, yo qué sé, Élite, ¿sabes? No sé, cualquier serie de las que puede ser un colegio de España, puede ser un colegio de cualquier Miami, lado del mundo, tío. Total. Pero yo creo que eso forma parte del negocio. Como que ahora pones una película pues en la que no tiene muchas expectativas, pero es por un poco para seguir del paso. En plan, vamos a ver esto, a ver si es entretenido. Y es la última de Netflix, por decir algo, y son todas iguales. O sea, no es como que sepas que de esta gente que dice, yo sé lo que va a pasar, a mí me da igual porque yo dejo un poco que me sorprendan. Pero es como todo lo mismo. O sea, sí, no tiene una originalidad, no tiene un discurso propio. Sí, que yo creo que, por ejemplo, en esta transición confluyen Garci y el Luis de la Iglesia, del que hablamos remotamente en anteriores episodios, ¿sí? que tiene una visión de la transición diferente, pero cada uno cuenta sus historias de forma muy original. Ah, verdad, decías que eran como las dos caras de la moneda, ¿no? Eloy de la Iglesia y Garci. Eloy de la Iglesia no tiene nada que ver con Alex, no es como su padre, ¿no? No, su padre, yo no creo que sean familia. No a ver, Eloy de la Iglesia a lo mejor te hace una película o te narra una película de animales fantásticos o cosas así, y Eloy de la Iglesia pues a lo mejor te narraba sus traumas y cómo hay que meterse un pico. Eran animales fantásticos también. Y no es a lo mejor es como David Copperfield, que Alex de la Iglesia se puso el nombre por su ídolo Eloy de la Iglesia, como David Copperfield por... Yo creo que no. Pero bueno, lo dejamos como lo de Tierra Llura, lo dejamos ahí en barbecho y luego lo investigamos. Luego lo comprobamos. No, pero Eloy de la Iglesia describía, yo creo que esa marginalidad de ese Madrid o de ese Vallecas, de esa España. Películas de Eloy de la Iglesia, sí, para que nos... pues las más conocidas, El Pico, La Estanquera de Vallecas, Navajeros, Colegas. Tiene El Techo de Cristal, que la guioniza José Luis Garci, antes de que Garci sea director. Fíjate, la unión para Rubén eso es ASMR... A mí esto me pone. A mí me pone. O sea, si me ves la cara ahora mismo, cuidado. Qué asco. Por cierto, Garci como guionista antes de ser director, tenemos, La Cabina, dirigida por Mercero. Ah, miráis, eso sí la he visto. Obra maestra. La Cabina, qué película. Obra maestra. Pero lo que te decía, las dos caras de la moneda que tenemos a Garci, describiéndote quizá esa España más bohemia o los anhelos o frustraciones de esa España más bohemia, más intelectual, y luego tienes a Eloy de la Iglesia describiéndote pues la marginalidad de las afueras, ¿no? Sí, de esa droga que había en la calle, también de la homosexualidad, que por supuesto en esa época estaba en los márgenes, en Los placeres ocultos, que son del 78. Joder, es una película rompedora. Yo creo que nadie había hecho una película con temática claramente, abiertamente gay hasta ese momento. Yo no te digo en España, yo creo que en Europa. Porque luego tenemos a Almodóvar, que también te describe su primera película. Es posterior, ¿no? Es posterior. Claro. O sea, tú ves, por ejemplo, la ley del deseo o Laberinto de pasiones, que tienen ahí ya toque, bueno, o protagonizada por Eusebio Poncela y Antonio Banderas, que tiene temática gay. Pero son de los 80. Pero ya son los 80, ya son los 80. O sea, reivindicamos también a Eloy también. Yo quiero reivindicar aquí. Y a Alex también. Bueno, esto me pasa por preguntarte que si te quedaba algo que decir de la primera etapa de Garci. Solo quiero atisbar o que me resumas por qué hay dos etapas. O sea, qué diferencia una de otra. ¿Qué le pasó a Garci después? Es que me obliga... ¿Abandonó el PC y se subió a un tren fascista? No, joder, ¿no? ¿Qué dices? No. Con destino a ver, me obligas a categorizar en etapas y yo ya he dicho que has sido tú el que has empezado con trilogías. A mí sí me das las cosas en compartimentos. Las tres primeras sí que están muy marcadas en la transición y las posteriores... Lo que sí te puedo decir es que yo veo... Ahora escucharemos el monólogo de Sacristán, que en las dos primeras etapas huía de ese sentimentalismo, de esa nostalgia, y sin embargo en las siguientes se enfoca más hacia el melodrama y sobre todo hacia la nostalgia. Empieza ya a importarle menos vamos a construir, vamos a crear, vamos a luchar, historia del hombre. Empieza más a intentar explicarse a sí mismo y a nuestro país. Porque estamos aquí... Empezando a recurrir a Galdós o empezando a recurrir a películas que están situadas en su infancia como Tío Vivo. Quizá hemos sido nosotros mismos los que nos hemos puesto en este lugar y no la sociedad. You Are the One, que es una película preciosa que no sé por qué protagoniza Lidia Vos. O sea, yo no sé qué cabeza... yo no sé qué cabeza... Luego tenía Garci estas cosas que tiene un poco Alex de la Iglesia, que le gusta mucho hacer casting de actores de tele. Sí, pero Alex de la Iglesia no te saca a Lidia, de protagonista. Pero, tío, yo de repente veo... Tú estás viendo You Are the One, que es una película preciosa, súper clasicista... Parece que está rodada en los años 40, de verdad. Y tienes ahí a Julia Gutiérrez Cava, a Juan Diego, nuestro amado Juan Diego, con unas interpretaciones que se te están cayendo los huevos al suelo. Pues imagínate. Y luego ¿Se te caen a ti las pelotas al suelo cuando ves la imagen? Y luego sale Lidia Vos y dices, bueno, pues ha puesto aquí a Lidia Vos. O Elsa Pataki en Ninet. Igual son también las modas, ¿no? De que esta no lo sé. Hombre, yo creo que estaba fresquito Médico de Familia. O en Ninet estaba fresquito Los Serrano. Que por cierto... Por darle otro vínculo, te voy a cerrar este apartado. Ninet, película que es un remake de una película protagonizada por Fernando Fernán Gómez. Es así, fíjate. Ninet es así, esa que es así calentorra, ¿no? Un poco, ¿no? Bueno, como Lolita de España, a lo mejor.
Tal cual, en nuestra Lolita. Yo Pero se llama Annette y un señor de Murcia. Ya ahí dando nuestro toque. ¿Se llama así la película? Se llama ¿De así. verdad? De verdad. Que se me ha olvidado preguntarte, García tiene un Oscar. Tú, por lo que sea, no me has hablado de esa película. ¿Te gusta o no te gusta? A ver, ya hemos hablado de las misiones estas enfermizas que tengo yo. Sí. Y que cómo abandoné Fernando Fernán Gómez para pasarme a Garci. Que no... Y tú también sabes que yo me escucho Nadie sabe nada, que es mi programa favorito, pero justo no me escucho tal programa porque me lo quiero dejar para no sé qué momento. Sí, ¿verdad? te refieres a lo de que eres un puto loco, ¿no? Quieres decir, ¿no? Que Pues- lo más importante de un autor no te lo oye. Pues me he no te visto lo- todas las películas de Garci menos la que tiene el Oscar, porque me la estoy reservando enfermizamente. No sé, o sea, ni siquiera me la estoy Increíble. reservando. Pero por algún motivo tú es como que no encontré el momento. Por algún motivo tú has decidido hacer un programa, hablar 1 hora y media de Garci, pero por lo que sea tú la película por la que lo reconocen internacionalmente, ¿no? Que es... ¿cómo se llama? Volver a la película? empezar. Volver a empezar. ¿No la has visto? No la he visto. Y te parece profesional eso, ¿no? No, lo que me parece es que denota que estoy mal de la cabeza. No, pero eso a lo mejor es un poco España. O sea, yo vengo a hablar de algo, pero no vengo muy preparado. Pero bueno, voy caminando, me voy entreteniendo. Me parece un resumen cojonudo del programa. Rubén no ha visto Volver a empezar, No la he visto. pero la semana que viene, en el próximo programa, volveremos a empezar. Volveremos siempre a empezar y os dejamos con este monólogo maravilloso Eso, el monólogo. de José Sacristán. A mí si me dejas hacer un último cierre. Sí. Un último cierre. Pero vamos a ver, Rubén, ¿cómo no dejarte? Hay muchas cosas que me gustan de las películas de Garci. Como te digo, ese momento en el que se sientan a charlar dos personas y como que el mundo de alrededor desaparece, solo se ve humo del tabaco y estás viendo réplica y contrarréplica. Parece teatro. O sea, parece que estás en el teatro asistiendo a lo mejor entre un Alfredo Landa y... Bueno, es que también... Dice, me dejas hacer un inciso, dice. Es que estamos hablando que estas cerrar el batallas micrófono. dialécticas de repente te la tiene Alfredo Landa con José Bódalo. Estamos hablando que trabaja con la generación de mejores actores de la No, historia de total, España. total. Alfredo Landa, Agustín González, Fernando Fernán Gómez. Actores que se les entendía, ¿eh? Cuando hablaban, porque venían del teatro, eran cómicos. Eso es. Manuel Alessandre, no sé, salen los mejores actores de esa generación y yo disfruto muchísimo. Espero no haberos quitado las ganas de ver alguna película de Garci. Suena putada, pero te bajamos sigue hablando y te bajamos el micrófono. si No, no quieres. es una putada, fíjate, es un homenaje a Es un Qué grande es el homenaje cine, también. Bueno, porque hablaban y os se les queremos iba... mucho. Nos vemos Y en el entonces, próximo capítulo. pues como digo, podemos hablar de Lola Adelante, Gaos, de tío. María Luisa Ponte, de Manuel Alessandre, los Suscribiros mejores actores de la a historia de algo y dadle a España. like. Os Y queremos. salen además casi todos en sus películas. No sé por qué José Luis López Vázquez no aparece en esta película, pero bueno. Es insoportable. De nuevo con vosotros, solos en la madrugada. Por una vez en la vida, ese extraño salto en el disco no ha sido culpa de Antoñito, nuestro hombre en los botones. Lo siento, ha sido culpa mía. Una despedida pendiente. Y es que hoy es día de despedidas. Por ejemplo, nuestra querida compañera Lola González, alias la culo de oro, pues que se nos va a Londres. Desde donde ustedes la podrán oír a partir de octubre en un nuevo programa de cultura y sociedad, como se dice ahora. Antonio Rebolledo, en directo desde el control, siempre con 1/10 de segundo de retraso, felicita a Lola y le desea mucha suerte. Mucha suerte, niña. Sí, señora, sí, es verdad. Te vas al pueblo ese de Londón. Perdón, se lo estaba diciendo a Lola, es que ella no lo sabía y se nos está emocionando un poquito. Hoy también se acaba Solos en la Madrugada. Se acaba por esta temporada. Pero van a acabarse para siempre la nostalgia, el recuerdo de un pasado sórdido, la lástima por nosotros mismos. Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años. Estamos en 1977. Somos adultos. A lo mejor un poquito contrahechos, pero adultos. Ya no tenemos papá. Qué cosas, ¿eh? Somos huérfanos, gracias a Dios. Estamos maravillosamente desamparados ante el mundo. Bueno, pues hay que enfrentarse al mundo. Y con esta chepa que nos da ese aire garboso, tenemos que convencernos de que somos iguales a los demás seres que hay por ahí, por Francia, por Suecia, por Inglaterra. En septiembre
Ya no vamos a reunirnos solos en la madrugada para contarnos nuestras penas, para mirarnos el ombligo, para seguir siendo mártires, para sufrir. No. A partir de ahora, y aunque sigamos siendo igual de minusválidos, vamos a intentar luchar por lo que creemos que hay que luchar. Por la libertad, por la felicidad, por lo que sea. Hay que hacer algo, ¿no? Para alguna cosa tendrá que servirnos el cambio, digo yo. Pues venga, vamos a cambiar de vida. A ti, Rosy, ¿qué te pasa? Que tu vida con Andrés y los chicos no te gusta, ¿no? Pues fuera. Un buparlé con él y cada uno por su lado. Pero con 2 ovarios, como si fuéramos mayores. ¿Y tú, Nacho, qué? ¿No te ha tirado siempre lo otro? Pues venga, guerra, pa'lante, pero sin tapujos. Ponte la peineta y a ello, pero con dignidad, con la cara bien alta, que no pasa nada, coño. Vamos a ver, Andrés. ¿Tú no estás loco por dejar esas contabilidades de mierda y vivir solo con el sueldo? ¿A qué esperas? ¿Que no puedes? Claro que puedes. Plántate. Plántate con Hernández, con Gil, con Troncoso. Plantaros todos y pedir un sueldo digno. Ya verás cómo se acojonan los de la planta noble. Y a vivir como un ser humano y no como un robot. Y a estar con tus hijos. Y a charlar con tu mujer. O no. A la mierda la familia. Pero esta vez de verdad. Sin echar la culpa a nadie. Hay que comprometerse con uno mismo. Hay que tratar de ser uno mismo. Hay que ir a las libertades personales. Margarita de mi vida, ya no me sirve eso que me dices siempre de que te pasas la vida metida en casa, de que Vicente no te saca. ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere? Pues vete al cine. Fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús. Buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. Que has visto a Paul Newman, que era lo que querías. Se ha terminado eso de ser víctimas de la vida. Hay que vencer a la vida. Hay que tomar el mando en la cama. Hay que mandar a la mierda la parcela. Hay que devolver el televisor en color, ¿o no? Si lo que quieres es un televisor en color, cómprate el más grande que encuentres, porque es lo que quieres. No ahorráis 4 perras para dejárselas a vuestros hijos. Disfrutad de la vida vosotros porque es vuestra vida. Y porque además, esas 4 perras luego no van a ser nada. Hay que empezar a tratar de ser libres. Yo también quiero ser libre. No tener que mentirme tanto. Sé que tengo que hacer algo, a lo mejor escuchar. Escuchar más a la gente. O hacer un programa de radio para adultos, para hablar de las cosas de hoy, porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años. Ese viejo disco que vais a escuchar es el último de una música que no oiremos más. Yo os prometo que Ray Peterson, Raimundo Pérez, si hubiese nacido en el Imperio, no volverá a decirle a Laura que la quiere. Porque es que Laura tiene ya 35 castañas, 5 hijos y está casada con un veterinario de Arkansas. Y esto hay que afrontarlo, coño. No soy político ni sociólogo. Pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional. Pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio, porque lo importante es que al final habremos recuperado la convivencia, el amor, la ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando. Vamos a intentar algo nuevo y mejor. Vamos a
cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros. ¿Mm?